Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando, Rabino Yona, ¿le parece? Sí, por favor, si me ponen como host para poder grabar también. Ya está grabando, no sé quién, tal vez David o el Rabino Ishai, no sé. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto volvernos a encontrar en este shiur de los tres Rabanim, el Rabino Aviam Salem, el Rabino Ishai Harari y el Rabino Yona Auril. Tenemos destinadas 8 preguntas para cada uno. Vamos a ver, como siempre, si alcanzamos a cubrirlas todas. Si no, quedarán en reserva para nuestro próximo encuentro. Así que vamos a dar comienzo para que podamos alcanzarlas todas. Esta va a ser para el Rabino Aviam Salem. ¿Cuál es el Sefer Torah original? ¿El sefaradí o el ashkenazí? ¿Hay una diferencia entre ellos? A ver, ¿usted se puede abrir su micrófono? No. Ahí, ya está listo. Ya, listo. Ya. Ok, con respecto a esta pregunta, ¿qué Sefer Torah es más original? Verdaderamente la diferencia entre sefaradí y ashkenazí hoy en día casi no existe la diferencia a nivel de esencia, sino la diferencia es solamente una letra, que una palabra que es Petzuat acá, que es la diferencia entre sefaradí y ashkenazí. Lo demás es solamente adornos o la forma de la letra y todo eso. Pero la pregunta en sí es muy importante. Porque yo diría que si el Sefer Torah que nosotros tenemos hoy en día es igual como el Sefer Torah llamamos de Moshe Rabbeinu. Y yo sé que la respuesta va a chocar a varias personas, pero la respuesta es que no. ¿Por qué? Obviamente que por el tiempo, si uno ve la fuente principal es la Gemara en Kiddushin, es una Gemara que está hablando, esa Gemara lo toman, llamamos como fuente alágica, y lo vemos que lo aplicamos hoy en día a nivel alágico, es decir, cuando una persona sube la Torah y encuentran un error en Sefer Torah, cuando ya cambiamos el Sefer Torah, no repetimos toda la lectura anterior, porque si ya sabemos que leímos en Sefer Torah que no es apto, la respuesta es que el Sefer Torah, el segundo que sacamos, no tenemos seguridad que es kasher. No sabemos qué está pasando allá y no sabemos si es el original. Pero la esencia de la Torah, yo lo digo que seguramente por un milagro, pasó que no se cambió, llamamos la esencia, pero en sí, obviamente que teníamos varios textos. Maimónides habla de esto mucho, y él dice que él tenía muchos textos alrededor de él, que tenía muchos errores o diferencias, y él tomó un libro de Torah que se llama el texto de Keter Aram Tzova. Es un libro que fue escrito en Tiberia y después se mudó con el pueblo de Israel hasta que al final, en el siglo XIV, llegó a Halab, a Siria, y allá lo guardaron durante mucho tiempo, y prácticamente para nosotros es el texto más original que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, solamente es para información general, para que sepamos que la Torah que nosotros tenemos hoy en día, a nivel esencial, gracias a Dios, es igual, pero a nivel de cambios de letra aquí y letra allá, puede ser que hay varios. Lo que nosotros fijamos hoy en día es de acuerdo a lo que es Keter Aram Tzova, que decir que es un libro que está escrito de acuerdo a Tiberias, y con el tiempo fue que estamos hablando del siglo X, ¿no? 930. Siglo X. Hoy en día hay otro libro que es los de los yemenitas. Entre los yemenitas y los sefaradí ashkenazí hay 14 diferencias entre los dos, pero entre la pregunta que es sefaradí ashkenazí prácticamente no hay diferencia excepto de una letra, solamente en la forma de las letras y los adornos. Gracias, Rabino Amsalem. Rabino Ishai. Hay una conexión entre la kippá del hombre y la obligación de la mujer de taparse su pelo. ¿Por qué las religiosas usan peluca si se ve igual que su pelo? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos.
Me da mucho gusto estar aquí ya por cuarta vez, Baruch Hashem. Y les quiero decir que felicitar más que nada, bueno, a los de Cali. Me imagino que cada ciudad también mandaron sus preguntas, pero la cantidad de preguntas que yo recibí de Cali, interesantes. Y le voy a contar un secreto al rabino Yona, que hay muchos que ni siquiera se lo mandé a usted, sino yo decidí que son tan buenas que yo lo voy a contestar yo en privado. Entonces quiero felicitar a Cali, imagino que también a las demás comunidades, por darle oportunidad a este proyecto y mandar las preguntas, porque ahí se ve cuánto uno ama el judaísmo y la Torah, porque le da mucho interés. Bueno, la pregunta es una pregunta buena, porque si vemos en las dos cosas, en las dos nos tapamos el cabello. Tanto el hombre se tapa el cabello con la kipá, y tanto la mujer también se tapa el cabello cuando se casa. Entonces, a ver si hay una relación entre ellos. Podemos volver al origen. ¿Cuál es el origen de la kipá? Si nos fijamos bien, no hay ningún lugar en la Torá donde dice que tenemos obligación de ponernos kipá. Yo siempre cuando les digo aquí de chiste a los que me preguntan, ¿y por qué se pone kipá? Yo les digo, dice el pasuk específicamente, Vayomer Hashem el Moshe, sin kipá beroshcha. Y le dijo Dios a Moshe, ponte la kipá en la cabeza. Pero obviamente que ese es un versículo que yo inventé, no está escrito en la Torá, pero en la Torá sí menciona que los Kohanim, antes de entrar al templo, parte de sus vestimentas, 4 vestimentas al Kohen normal o 8 vestimentas al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, tenían, una de las vestimentas era la gorrita, el mitznefet. No sé cómo se traduce en el español, era como como lo que se ponen los árabes. Entonces, esa es la única vez que vemos en la Torá donde vemos obligación de taparnos la cabeza. Después, obviamente, que llegaron el tiempo de la Gemara, y ahí decidieron que no solamente cuando entran a la sinagoga, al templo, perdón, porque ya no está el templo, sino cada vez que pronuncian el nombre de Dios, ahí uno tiene que taparse la cabeza. ¿Por qué? Hay muchos motivos. El motivo más común que conocemos es porque cuando tapamos la cabeza, significa que decimos que tenemos a alguien encima de nosotros. Recordamos que tenemos a alguien encima de nosotros. Entonces ahorita voy a decir la bendición, tengo que recordar de que Dios está encima. Me imagino, y eso lo hice en un video de 1 minuto de los que hago, y en paréntesis digo, es muy difícil resumir, y Dana, a veces es muy difícil resumir una pregunta tan compleja en solamente 3 minutos que usted nos da, pero igual voy a intentar hacerlo. Ahí en el minuto de Torah dije que quizás es porque en aquel entonces los esclavos tenían obligación de cubrirse la cabeza. Y los que no son esclavos, los que son libres, ahí se iban con la cabeza descubierta. Entonces, por eso ellos, ¿qué querían decir? Yo me tapo la cabeza al igual que los esclavos. ¿Por qué? Porque soy esclavo de Dios. Entonces, así comenzó a ponerse la kipá en la cabeza. Ahí es la única conexión que yo veo con las mujeres que también se tapan la cabeza, porque la halajá menciona, de hecho, no solamente para mujeres casadas, me imagino que vieron la costumbre de taparse el pelo cuando encienden las velas de Shabbat. La halajá también lo menciona sobre mujeres solteras, que cuando dicen la bendición, tienen que taparse la cabeza. Hoy en día no es algo que muchas hacen. Yo no creo hoy en día religiosos que lo hagan, aunque Robadia también lo menciona en su libro, pero quizás esa es la conexión que hay entre la mujer que se tapa la cabeza cuando dice la bendición y el hombre que se tapa la cabeza también cuando dice la bendición. Pero más allá de esa conexión, no veo otra conexión, porque la mujer casada que se tapa la cabeza es más que nada por recato. ¿Por qué? Porque el cabello es algo muy, muy bonito de la mujer y lo tiene que tapar. El hombre, cuando se tapa la cabeza, no es motivo por recato. Yo sé que ya nos pasó el tiempo, pero la segunda pregunta de la peluca, ¿cuál es la idea de taparse la cabeza? También ahí no hay el origen de que la mujer casada se tiene que tapar la cabeza. En la Torah no está escrito específicamente, sino lo único que dice es con la mujer sotá. El origen es porque hay una mujer sotá, una mujer que sospechamos que tuvo relaciones prohibidas con otro hombre. El marido la lleva al templo y en el templo dice que el Kohen paga et rosh haisha, le descubre la cabeza, le descubre su pelo. De ahí que vemos que todas las mujeres casadas, porque ahí habla de una mujer casada, tenían la cabeza tapada, cubierta, y el Kohen llegaba y se lo descubría. De ahí aprendemos que las mujeres casadas tenían la obligación de cubrirse la cabeza, pero la Torah no nos dice con qué las tiene que cubrir, con peluca, con una esta de básquetbol, lo que ellos quieran lo pueden tapar la cabeza. Por último, ahora sí, lo que sí vi, una rabanit me dijo, es de que digamos, mi esposa o más mujeres aquí
ponen una peluca que hasta es larga. Yo sé que hay discusiones en los religiosos si es que larga sí, más corta, o si Bichlal no se puede usar peluca, pero hay mujeres que usan la peluca cuando la peluca es más bonita que su propio cabello. En el caso de mi esposa, no. Entonces, para que luego mi esposa no tenga problemas con ella, pero se tapan la cabeza aunque sea que la peluca es más bonita que su pelo, que su propio pelo. Pero igual, en ese caso, la Rabbanit me dijo que la idea es que la mujer se da un espacio privado. Cuando una mujer se casa, ¿ella qué quiere decir? Yo, mi pelo, que es mi parte más clara, más visible ante todos, eso lo tapo. Eso es para mí y yo voy a decidir a quién se lo enseño, a nadie más. Eso es el recato que dice que tiene que tener la mujer casada. Obviamente que es un tema muy largo, espero que lo resumí. Si Dios quiere, pasamos en las siguientes ocasiones o los que quieran que me escriban por privado. No, sí, Rabbi Shai, claro, quedó muy claro. O sea, la Torah dice cubrir y ya después con el tiempo y con el pasar de los años se ha elegido con qué cubrirlo y eso ha generado discusión. Digamos, Rabino Yona, ¿es correcto a un Yehudí de nacimiento prohibirle la subida a la Torah por estar casado con alguien no judía? Es algo que se implementó en Latinoamérica para evitar la asimilación. ¿Es mejor castigarlo o es mejor atraerlo a la Keilah? Bueno, primero que nada, quiero agradecer mucho a los rabanim presentes, Rav Goldschmidt también, que nos hizo el honor de hoy estar. Muchísimas gracias, Rav. Rav Avishai, Pepete, para mí aprendo mucho cada encuentro. También aprendo porque me pongo a pensar en estas preguntas y realmente a veces no hay una respuesta cierta, hay una respuesta, bueno, sí, no, sí, ojalá sería tan fácil. Entonces, esta pregunta que Dana me acabas de hacer, Dana, también te agradezco mucho a vos, Dana, querida, muchas gracias, muchísimas gracias. Esta pregunta que me acabas de hacer, eh, creo yo, que es esa pregunta que no hay respuesta. Yo pregunté, Rabanim en Argentina, Rabanim Sefaradim, y me dijeron que hicieron la Takaná así, hicieron este arreglo, que no se permite a una persona que está casada en este momento con una mujer no judía a subir a la Torá. Tengo entendido que en la Keilah de Rav también está esta Takaná. En sí, por lo que yo entiendo, la halajá, la ley, es que sí puede subir a la Torá, y también entiendo de que es muy importante los minagim, las costumbres. Nosotros sabemos que en el pueblo de Israel las costumbres son ley, ¿sí? No hay diferencia en la práctica, o sea, yo si hay una cosa que es ley o una cosa que es costumbre, las dos cosas tengo que hacer, tengo que cumplir con las dos cosas, y tenemos que saber que cada costumbre de cada comunidad es sagrada, es ley. Entonces no podemos venir a cambiarlo. Entonces yo preferiría que de verdad esta pregunta, por ejemplo, Rababi la responda, Rabishai también la respondan, porque cada uno también nos va a poder decir, perdón, si no les pido permiso a los Ramanim, pero Rav Goldschmidt también me gustaría que nos digan, pero cada uno va a ver que va a haber una respuesta diferente, porque cada comunidad va a tener su costumbre, ¿sí? Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿qué es mejor, alejar o acercar? Seguro que es mejor acercar, sin duda. Nosotros no tenemos permiso de alejar, bajo ningún punto de vista. Entonces, una respuesta también fue, vamos a darle, subir a la Torah es un kabod, es un honor que se le da a una persona, ¿sí? Hay otros honores tan importantes, más o menos, que subir a la Torah. Hay otros honores, ¿sí? Se le puede dar a esta persona porque vamos a suponer que en esa Keilah no se acostumbra a darle el honor de subir a la Torah. Entonces yo supongo que inclusive si yo sería rabino de una comunidad en la cual no se permitiría, yo sí le daría otro honor, otras cosas, lo acercaría de otra manera a esta persona. Pero creo que es muy importante respetar el lugar, el minag, la costumbre de cada lugar y lugar. Pregunté a Jabad, pregunté a dos amigos míos que son rabinos, cada uno de una ciudad diferente de Jabad, uno en Argentina, uno no en Argentina. Jabad se permite. Tengo entendido que Jabad en una época no lo permitía, pero seguro que tenemos que entender que hay mucha diferencia en esta halajá, en esta regla, hay mucha diferencia en épocas. Porque el judío en la época antigua, que se casaba con una mujer no judía, era seguramente un
judío que estaba en contra, era un renegado, estaba en contra de la Torá, estaba en contra de los rabinos, estaba en contra de lo que es la comunidad. Entonces había mucha lógica para decir, si vos por ideal estás en contra, entonces no sos a la Torá. Pero hoy en día, esa es la respuesta que escuché de Jabá, no sé si todos, pero yo la escuché de Jabá. Hoy en día se entiende de que esa persona no está renegando, no está en contra de la Torá, simplemente fue un muchacho que se enamoró de una chica no judía y se casó. Entonces, hoy lo van a permitir. También vamos a recalcar una cosita que tenemos que tomar en cuenta, que no existe, según el judaísmo, un casamiento de este tipo. Lo que había respondido Rabban Salem el curso anterior, que es un casamiento, está uniendo dos almas. Entonces, no existe un casamiento de este tipo, por lo tanto, no se puede considerar que está casado, ¿sí? Entonces, me imagino que se basan en eso para permitir. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que voy a decir? La halajá, yo entiendo, no quiero decir halajá delante de Rabaní, pero la halajá, yo entiendo que sí se puede, pero hay que tomar mucho cuidado y mucho respeto a las costumbres de cada comunidad. Gracias, Rabino Yona. ¿Usted quiere que los demás Rabanim también contesten? Sí, porque entiendo que, perdón, con permiso, entiendo que es una cosa muy personal también de cada rabino y cada comunidad, la costumbre de cada comunidad que la conoce cada rabino, entonces creo que sería bueno que nos digan. Bueno, Rabbi Salem, ¿quiere comenzar usted para ir como en orden así? Ok. Lo que quiero aclarar es, como dijo Rabino Yona, a nivel alágico, desde el punto de vista alágico, no hay ninguna prohibición. Es decir, no hay ninguna base alágica que lo prohíba. Ahorita hay que entender que antiguamente, como dijo Rabino Yona, hay concepto que se llama Tinok Shenishba. ¿Qué significa Tinok Shenishba? Existe el concepto que una persona, cuando no recibió la educación adecuada, no recibió, llamamos, la orientación adecuada y las explicaciones profundas, entonces hoy en día muchos rabinos, de los rabinos ashkenazim, desde Rav Feinstein y Rav Soloveitchik y otros rabinos, y los rabinos sefaradim, que es Rav Ovadia y Rav Mordechai Eliyahu y otros rabinos, utilizan mucho ese término para decir que hoy en día la persona laica, llamamos, o la persona que, si no solamente cuando uno se casa con una mujer no judía, por ejemplo, una persona que profana Shabbat públicamente, ¿qué hacemos allá? Es la misma pregunta, y la respuesta es que antiguamente eso fue un llamado de atención a la persona, que la persona si le dice, mire, tú no sabes la Torah, entonces él sentía como rechazado y por eso se le podía causar una reflexión, un acercamiento. Hoy en día, primero, eso no le va a causar ninguna reflexión, lo contrario, creo que lo va a alejar. Es a nivel alágico. A nivel de costumbres, que significa cada comunidad tiene sus reglas, digamos, cada comunidad tiene sus reglas cómo aplicar esa ley en todo. Solamente lo único que yo pienso que hay que hacer, que cada comunidad tiene que ser muy coherente con las reglas que ella pone. ¿Qué significa? Si es una persona más importante, entonces le dan a subir. Si es menos importante, no le dan a subir. No se puede. Si es una regla en la comunidad, hay que aplicarla, como dicen acá coloquialmente, o que todos en la cama o todo en el piso. Pero si hay diferencias, lamentablemente, por estatus económico o social, allá yo creo que es mal hecho. Entonces, la comunidad que hace una regla, si ya puede cumplir esa regla, si no puede cumplir esa regla, yo pienso mejor no establecer una regla que no la pueden cumplir. Gracias, Rabbi Salem. Rabino Ishai. Bueno, ya dijeron todo aquí el Rabino Yona y el Rabino Salem. Solamente el Rabino Yona mencionó es simplemente un joven que se enamoró. Para que no lo veamos así, para que no lo veamos como simplemente un joven que se enamoró, que eso no existe para los niños, tenemos que establecer reglas muy fuertes. Yo, de hecho, esta pregunta es de la comunidad de Cali y conozco el caso y lo que más le molesta al que preguntó, porque de hecho me la mandó a mí, yo se la mandé después al rabino Yona. Lo que él le molestó es que si es un castigo o no es un castigo. Respuesta, es castigo. Es como una advertencia. No queremos que nuestros hijos también se casen con mujeres no judías.
es parte básica de nuestro judaísmo. No es que simplemente se enamore de algo. Y Rabino Yona, yo sé que así tenemos que ver para acercar a la gente, pero para no meter ese pensamiento de que se enamoró de una no judía, ese pensamiento ni siquiera le tiene que pasar a un joven judío. Y para eso tenemos que dejar muy claro nuestras bases. Yo también lo que dijo el Rabino Avi, yo diría que si una comunidad no lo tiene, que lo pongan. Es algo no lo queremos alejar. ¿Qué pasa si alguien viene y me dice, yo me quiero casar con una no judía, y si no me alejo? Bueno, aléjate, no te puedo casar. Pero se va a alejar, ni modo, hay reglas. No, pero Rabino es diferente, Rabino, perdón que lo interrumpo. Es diferente. Cuando le casas, está transgrediendo una ley. Cuando está subiendo la Torah, no está transgrediendo una ley. Hay que entender. Por eso yo dije claramente. Pero hay alajá y hay no existe costumbres. casarlos. Hay No existe reglas casarlos, internas es un juego. de la comunidad. Si él le va a decir a usted, Rabino, cáseme, no existe casarlos. Yo sé que no existe casarlos con una no judía. Y si él me invita y me dice, Rabino, me casa, yo sé que no existe, aunque sea que él le dé el anillo, le dé todo, hagamos toda la ceremonia. Como el judaísmo, igual él no se va a casar, porque no existe casar con una no judía. Entonces, yo no voy a aceptar hacerle ni siquiera ese chiste. Aunque yo sé que no es verdad. ¿Por qué? Porque hay que permanecer con los principios fuertes. Yo entiendo lo que dice Rabino Amselem de que no es algo, no es una ley. Según la halajá, quizás una persona sí puede subir a la Torah. No quizás, puede subir a la Torah. No hay diferencia entre una persona que se casó con una no judía y cualquier otra persona que no cuida Shabbat. De hecho, el Rav Ovadia, Yosef, cuando trae esa halajá, él menciona el ejemplo de uno que mejare el Shabbat. Uno que no cuida Shabbat befarecia, dice Rav Ovadia Yosef, no hay que permitirlo subir a la Torah. El que se fija la halajá. Y eso no lo cuidamos aquí. Eso, digamos, cada persona que me imagino, tanto en mi comunidad como en la comunidad de Bogotá, y también me imagino que en Medellín, aunque uno llegue en carro a la sinagoga, igual lo vamos a permitir subir a la Torah. No hay ninguna diferencia entre eso y uno que se case con una no judía. Pero yo creo que cuando uno se casa con una no judía, eso tiene que ser algo fuerte. Tiene que ser una pared fuerte, una pared, si quieres, te quieres casar, mínimo trata de convertir a la mujer. No existe que me enamoré, es mi visión, es lo que yo veo, y por eso yo creo que eso, y aquí el que pregunta le consta, porque somos de los mejores amigos que tengo yo aquí en Cali, es esa pareja, los quiero muchísimo, y igual ellos saben que hay diferentes maneras como los podemos acercar, no es un castigo que lo vamos a alejar de la comunidad, de lo contrario, yo hasta le dije que si quiere ser Hazán, puede ser Hazán, tanto así, aunque es peor ser Hazán, es peor decir la tefilá, pero igual, hay partes donde yo lo dejo que sea Hazán con tal de dejar esa regla que no solamente aquí la hicimos, ¿no? Por Colombia, México, Argentina, me imagino que también todo, yo diría que también hasta en Israel. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Rabino, Ishai, hagamos claridad de algo un momentico. Casar con una no judía. Vamos a hacer claridad de esa frase. No se puede casar bajo la ley judía con una persona no judía. Eso no existe, como usted bien dice, porque para poderlos casar bajo una jupá, los dos tienen que ser judíos. Si no, no pueden estar bajo una jupá. O sea, que casar con una no judía ni siquiera existe. O sea, que se case por lo civil o que esté en unión libre, ya ese es otro asunto. Y me imagino yo, y por eso es mi intervención para que usted aclare, que ese es a lo que usted se refiere. Porque casar con no judía bajo una jupá o no judío no existe. Sí, Entonces, la aclaración es, perdón un segundo, yo termino. La aclaración a continuación es, usted se está refiriendo a eso y también o a los convertidos al judaísmo. No. Yo lo traje como un ejemplo, porque lo que le molestó al señor que preguntó es que si es un castigo o no es un castigo, y si lo queremos acercar, si me quieres acercar, entonces como condición, súbeme a la Torah. Es la condición para que él se acerque. Entonces yo dije un ejemplo, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Si alguien me dice, cásame con una mujer no judía, yo sé que no hay casamiento ahí, obviamente, como usted dice, no hay casamiento. Pero si él me dice, cásame, hacer el acto, simplemente, el acto, aunque no sea en la sinagoga, yo lo voy a aceptar, aunque sea que yo sé que él se va a alejar. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras como acercar a un judío. Pero es que eso no se puede, Ravi, es que eso no existe. O sea, el judaísmo no puede casar a dos personas que sean de diferentes religiones. ¿Qué pasa si yo voy y le doy un anillo a una mujer no judía y le digo, eres tú consagrada para mí de este anillo de la ley de Moisés e Israel, y se lo doy a la mujer? Digamos que yo también soy soltero. ¿Eso sirve o no sirve? No, ¿verdad? Es un show nada más. Si me piden a mí que yo haga ese show, a un rabino de la comunidad, ¿yo lo voy a hacer ese show o no se lo voy a hacer? Pues es que eso no,
Si, Eso ya es decisión suya y de la le comunidad, voy a pero decir, Dana, alágicamente no existe. oh, exacto, me pasó a mí este año. Uno de la comunidad me pidió a mí. Y si no, me dijo, me voy a alejar de la comunidad. Aléjese. Yo no voy a apoyar eso. Aunque eso no existe, yo sé que es un show, yo sé que no va a existir porque no se puede ese casamiento. Pero otra vez, Dana, lo traje como un ejemplo nada más. El ejemplo es para enseñar de que hay unas leyes, aunque aquí no es una ley, pero es bueno que tradición. Es bueno que nos cuidemos con gdarim, no sé cómo se dice, con cercos. Y ese cerco de no dejar subir a la Torah a alguien que se casó con una no judía es simplemente para que los hijos no se vayan a casar con mujeres no judías, para que los demás vean que no se puede casar con una no judía. Ahora, Pero venga, que se pero sin yo duda hago una puede subir a la pregunta. Torah, es judío como todos. Si la persona está casada por lo civil, para la religión judía, ¿eso qué es? ¿Eso es unión libre? ¿Eso está casado? ¿Eso está viviendo con la novia? Soltero, ¿Eso qué es? soltero. ¿Ah? Soltero. Soltero. Otra vez, parece que Dan no me entendió. Ley se puede subir a la Torah. El que sea que está con una mujer no judía es igual que el que le llegó a la sinagoga en carro hoy. ¿Me entendió? Ambos son prohibidas. Yo en la sinagoga le dejo subir al que llegó en coche en Shabbat, aunque hizo la misma cosa que el que está casado con una no judía. Esa es una verá y esa es una verá de la Torah. Ambos son una verá de la Torah cuando yo tengo relaciones con una no judía o cuando yo subo al carro en Shabbat, digamos, ambos son acciones prohibidas. A él lo voy a dejar subir, a él no. ¿Por qué? Porque el cerco de casarse con no judías es lo que sigue nuestra tradición, nuestro judaísmo. Y por eso nos tiene que cuidar mucho más. Yo no sé, yo me imagino que no solamente aquí, yo creo que también con Rabino Abraham Salem también lo hacen. No sé si Rabino Goldschmidt, me imagino que también ahí Ya le vamos a dar la palabra que el Rabino Yona quiere. No, pero hay que aclarar otra vez, hay que aclarar otra vez. Es mucho más complicado subir a una persona que profana Shabbat públicamente que subir a una persona que está casada con una mujer no judía. A nivel alágico estoy hablando. ¿Por qué? Porque una persona que está profanando Shabbat públicamente sí está escrito en la halajá. En la parte de la persona que está casada o está viviendo con una mujer no judía no está escrito en la halajá. Hay que entender esto. Ahora, ¿sobre qué están basadas todas las comunidades que suben a la gente que sí profana Shabbat públicamente? Sí sube. ¿Por qué? Porque otra vez, como dije anteriormente, que hoy en día lo aplican a lo que se llama Tinok Shenishba. Significa un niño que fue secuestrado entre los gentiles, nunca recibió una educación judía. Ahora nosotros no lo culpamos por haber profanado Shabbat. Hoy en día, Tinok Shenishba no es solamente un niño que fue secuestrado, es una persona que no recibió la educación adecuada, profunda y explicada del judaísmo. Es a nivel alágico. Hasta aquí hablé alajá. Ahora, lo que dice Arav Yeshai es verdad, es decir, la comunidad tiene que tomar decisión cuáles son las reglas que ellos ponen. Pero hay que entender que las cosas que hay que poner, hay que tener sentido a las cosas. Significa que uno tiene que poner, yo entiendo, todo eso para evitar la asimilación. Hay que evitar la asimilación y disminuir la asimilación. Pero de un lado uno no puede, es decir, yo creo que ese tema ya tenemos que cerrarlo, pero uno no puede de un lado decir, uno que vive con una mujer no judía, entonces no puede subir la Torah, pero que uno que pagó para hacer una conversión a la mujer de 2 meses, sí puede subir la Torah. Entonces, ¿cómo es? La misma cosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando a los jóvenes? Igual. Estamos dando, si tú tienes plata, paga al VIP y haga la conversión, y no importa si cumple o no cumple, venga a la sinagoga y bienvenido. Y si una persona que no tiene la plata y no la convirtió, tú no puedes subir. Entonces, los dos damos un mensaje negativo a la comunidad. Pero Gabino, es otro tema. Por eso yo digo, a nivel... Otro tema, el tema de la conversión es otro tema. Obviamente que si se convirtió, lo vamos a recibir, aunque sea que lo compró en 2 pesos o se tardó 10 meses o 2 años. Si tiene la conversión, confiamos de que en el momento que ella se convirtió, tenía corazón completo para convertirse, nos guiamos en el papel, lastimosamente. Obviamente es algo que nos duele a todos, tanto al Rabino Amsalem, también a mí también, es algo costoso. Pero obviamente, aquí también pregunta en Sharon, que si es que estoy sobre la halajá, no soy yo el que está sobre la halajá. La halajá lo permite, es una cerca que se hace para cuidarnos de no pasar. Rabino Goldschmidt, ya. A ver, ay, no, yo lo volví a silenciar, qué pena. Abre su micrófono, eso.
Gracias, Rabino Shai. Shalom, muy Rabino buenas Isaac. noches. Ante todo, qué alegría poder compartir esta interesante reunión con una tan asistencia tan nutrida, tan nutrida. El tema es delicado. Yo voy a contarles mi experiencia. Cuando yo llegué a Colombia hace 46 años, nuestras sinagogas sí llamaban a la Torá gente casada con no judío. Y yo vivía en la Argentina, en una comunidad ultra ortodoxa, donde también llamaban a la Torá, lo criticaban, pero lo llamaban a la Torá a una persona que estaba casada con no judío y ya era mayor y tenía hijos, etc. Pero lo primero que hice cuando apenas estuve un par de meses acá, desde el punto de vista lógico, definitivamente se puede, todos estamos de acuerdo, yo hice 2 takanot, que las peleé al principio, pero la aceptaron, mi junta la aceptaron. Número 1, que no llamemos a la Torá a personas que están casadas, conviviendo con judíos, con goy, con gentil, con el siguiente razonamiento, que creo que en el ambiente, yo puedo hablar de Bogotá, no puedo hablar por otro lado, que el no llamarlo a Torá puede servir para motivación, para que haga un esfuerzo de convertir a su señora y de esa manera mantener en el redil a sus hijos. Entonces, y creo que me funcionó esa regla, que es no decirle usted está afuera, pero por favor arregle, busque una conversión, nosotros se la podemos ayudar, le vamos a colaborar. Entonces, lógicamente que en ese camino se creó una imagen de que nosotros no es que estábamos, digamos, proselitizando, pero sí que la conversión era un camino abierto. Y eso resultó de que sí, mucha gente, creo, vanagloriarme de que por lo menos 100 familias, si no hubiéramos tenido un camino de conversión, los hijos hoy en día no serían judíos. Por lo menos 100. Pero hice Gracias, Rabino Alfredo. una segunda regla, y es que persona casada con no judío que no arregló su situación, nosotros la enterramos separado. Nosotros hicimos filas en el cementerio para aquellos hombres que se casaron con mujeres no judías y armaron hogar, hijos, etcétera, no los enterramos juntos. Para que los chicos vean, mire, si esto sigue así, usted va a estar separado. Y creo que entre las dos cosas logramos transmitir el mensaje. Lógicamente no es ideal que se case con una persona no judía, pero si por lo menos arregla con una conversión, entonces estamos recibiéndolo. Yo entiendo que el argumento puede sonar un poco que le bajamos el nivel de exigencia en la conversión. Es un argumento, pero de todas maneras los hijos de esta gente, todos quedaron en el redil. Entonces, bueno, creo que tengo una talla buena de mostrar de que conviene hacer ese tipo de política. Gracias, Rabino Alfredo. Gracias, mi hermano. Quería Sigamos con... hacer una aclaración, perdón, con permiso. No, vamos a cerrar el tema, solo no quiero discutir ni nada, quiero explicarme lo que yo dije. Así, la halajá, como bien dijo Rabbi González, no soy nadie para decir que dijo bien, pero como dijo Rabbi González, la halajá es clara. Por ejemplo, una persona que es lo que se llama Mejalel Shabbat de Farecia, que agarra la ley y dice, una persona que está en contra de lo que es el rabino, el judaísmo, de la halajá, de la ley y demás, y viene al templo y se pone con un abogado a hacer algo en contra, es una persona que está en contra, él no se lo puede subir a la Torá. Eso es lo que dice la halajá. Hoy en día, por ejemplo, las personas que no cumplen Shabbat, normalmente se les permite subir a la Torá, porque tiene este bien que dijo el Rab, es un chico que no sabe, es un chico que no le enseñaron bien, entonces no conoce la importancia, entonces no cuida. No porque está en contra, ¿sí?
A esto me referí cuando dije una persona que era de una chica y se casó, no se casó para demostrar que está en contra del halajá, sino que se casó porque quería casarse. No estoy justificándolo. Es claro que me pongo en contra y es claro que me pasó como rabino, que me pidió un amigo, no una persona de mi comunidad, un amigo que case a... que los que show, que dijo Rabbi Harari, tuve que decirle que no, porque yo no puedo hacer eso. Me dolió en el alma, tuve que decirle que no. Es claro porque estamos todos de acuerdo que estamos en contra de la asimilación, ¿sí? Ahora, yo personalmente entiendo, perdón, una cosa más muy clara, en mi comunidad la costumbre es que sí sube la gente porque no estoy como judío acá en la comunidad de Medellín, y yo agradezco a Shem mucho que así es la costumbre, que no se prohibió eso, porque yo personalmente entiendo que está mal lo que esta persona hizo, como todos tenemos pecados, esta persona está mal lo que hizo, pero yo entiendo de que la voy a alejar más, si no se lo permito, que si se lo permito. Entonces, eso también lo escuché de Jabat, por ejemplo, que qué pasa si esa persona se divorcia. Si yo no lo dejé subir a la Torah, él no va a volver a la Keilah. En cambio, si yo lo permití, probablemente él vuelva. O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo permito volver y él va a traer a su esposa y se convierte? Entonces, hay más probabilidades de acercarlo, sí permitiéndole que no permitiéndole. Cada comunidad en su caso. Por ejemplo, lo que dijo Ragoshi me parece correcto también en su comunidad, lo que él hizo, la tacaná que él hizo y funcionó, está perfecto, estoy de acuerdo. Cada uno en su comunidad, como digo, respeto la costumbre de cada comunidad, pero también hay que entender que es diferente lo que es alajá y lo que es costumbre. Y no hay que, no quiero que me malinterpreten y decir que yo creo que está bien que un muchacho se case con una chica no judía. Ok, gracias, Rabino. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta al Rabino Aviam Salem. ¿Por qué hacen jamón artificial y paella con sabores parecidos a los mariscos? ¿Por qué eso es kasher? Ok, vamos a explicar primero esto. Primero ese concepto de sabores artificiales, vamos a decirlo así, no es algo nuevo, ¿entiendes? Pero es algo que ya la Gemara estamos hablando hace mucho tiempo, ya hablo de qué significa. La Gemara viene y dice, si tú quieres saber cuál es el sabor de... ¿Sorry? Se oye más o menos, Ravi, sí. Ya se está ubicando mejor para Ya cambié el lugar. mejor. Sí. Entonces, la idea de sabores artificiales llamamos. ¿No se oye? Continúe a ver cómo va, cómo evoluciona. Ok, entonces los sabores artificiales llamamos así. Es algo nuevo, pero ya la Gemara está hablando sobre el tema. ¿Se oye? Sí. Está hablando sobre el tema y dice, por ejemplo, si uno quiere saber cuál es el sabor de carne y leche, entonces que toma esos condimentos y saca el mismo sabor. Si uno quiere saber cuál es el sabor de jamón, entonces que toma esto y el otro. Eso es lo que dice la Gemara. Y uno pregunta, ¿qué quiere decirnos la Gemara? La idea es que la prohibición de la Torah es comer X especies, llamamos, de animales que no se puede comer. Si yo puedo lograr, la prohibición no es el sabor de jamón, sino comer el jamón. La prohibición es comer carne mezclada con leche. Si yo puedo lograr tener el mismo, llamamos, sabor de carne y leche en una forma artificial, eso no, la halajá nunca lo prohibió. Obviamente que cuando nosotros... ¿me oyen o es que está trancado? Sí, no, está bien. ¿Está bien? Nosotros, es decir, hoy en día, es decir, obviamente que es a nivel alágico, llamamos a nivel alágico la prohibición es solamente a la carne, llamamos, o al producto que está prohibido por la Torah, o por nuestros sabios. Si yo puedo lograr el mismo sabor en una forma permitida, eso no hay ninguna prohibición. Eso otra vez desde el punto de vista alágico. Ahora, si a nivel educativo, nosotros, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que cuando nosotros sacamos los productos de Frito-Lay, entonces teníamos, por ejemplo, papa sabor a pollo. Entonces allá, por ejemplo, el sabor a pollo lo sacamos
Y había otro que es sabor a costilla, por ejemplo, él no lo sacamos, o sabor no sé qué. En ese caso, nosotros decidimos, de punto de vista, llamamos educativo, para que no dar, llamamos que haya algo que sabor de algo prohibido, pero pollo, existe pollo kasher y existe pollo no kasher, entonces no hay ningún problema que llamamos que sea un sabor a pollo. Otra vez, la idea es que lo que la halajá prohibió es comer los alimentos prohibidos. Si yo puedo conseguir el mismo sabor en una forma artificial, no hay ninguna prohibición de hacerlo, y por eso es kasher. Ok, gracias, Rabino. Rabino Ishai, ¿qué opina la Torá de los sueños? ¿Ya? Sí, señor, eso es todo. Bueno, la Torá menciona muchas veces los sueños, tanto con el sueño de Jacob Avinu, que soñó de la escalera que estaba de la tierra hasta el cielo, también con los sueños de Yosef, que él va a ser el virrey, y los sueños del faraón, o sea que los sueños sí tienen alguna importancia, obviamente. El Talmud, antes del Talmud, si lo pensamos bien, me preguntaban aquí una vez de la espiritualidad, hablamos de la espiritualidad, y me dijo, pero no se ve, dígame una cosa espiritual que yo pueda sentir. Los sueños es la única visión espiritual que uno puede tener. Cuando uno tiene un sueño, es un mensaje que le llegó. Ese es algo material, lo puedo tocar, no, pero es algo espiritual de que yo mismo lo viví. Es el único mensaje espiritual que le llega a la persona. Ahora sí, el Talmud dice, primero dice, Halomot Shav Yedaberu, los sueños son shav, son tonterías, no hay que prestarles atención. Y por otro lado dice que el Halomot es Echad Mishishim Benevuah, es una 60ª parte de profecía. Entonces explica el Ramjal que hay 2 tipos de sueños. De hecho, yo creo que hay 3 tipos de sueños. Un tipo de sueños es, como siempre mi mamá nos dice, cuando le íbamos a preguntar a mi mamá algún sueño, nos decía mi mamá, son los gases que te generan de la persona por comer. Entonces, cuando la persona come algo, los gases le hacen a uno imaginarse cosas. La verdad no entiendo mucho de esto, pero digamos, un ejemplo que yo pienso, digamos, si alguien sueña que está en un helicóptero y le molesta mucho, puede ser que es porque tiene el ventilador en su cara y el ventilador hace esto de helicóptero. Entonces, cosas externas son lo que le hacen a la persona mismo imaginarse o soñar cosas. Pero los dos sueños que más conocemos y que más hablan es si alguien pensó en el día mucho de una cosa. Entonces, el sueño es una ventana al subconsciente de la persona. Eso lo practica mucho Freud en un capítulo que tiene de cómo, mediante los sueños, por los sueños, uno puede entender cuál es el interior de la persona. Porque cuando la persona duerme, todas las cosas que lo ponen nervioso en el día, le salen en el sueño. Entonces, si uno quiere revisar qué es lo que él pensó o qué es lo que le molesta, que revise en el sueño. Pero eso no significa que es un mensaje de que él tiene que cumplir, no significa que es un mensaje. Otro tipo de sueño que normalmente es cuando antes de despertar, ahí sí está escrito que es una 60ª parte de profecía y son los sueños que a veces uno no pensó nada todo el día, no pensó de esa persona o no pensó de nada todo el día, pero igual él sueña algo de tal cosa que le pasó y muchas veces yo escuché muchas historias cómo esa cosa se cumplió, lo que ellos soñaron. ¿Por qué pasa eso? Entonces explica el Ramjal, si no me equivoco es el Ramjal, cuando la persona duerme, obviamente sabemos que decimos Modéani en la mañana cuando nos despertamos. ¿Por qué decimos Modéani? Gracias a Dios porque regresaste el alma a nuestro cuerpo. O sea, cuando la persona se duerme, se compara al muerto. Así como el muerto no tiene nada de vida adentro, si le pregunto no me contesta, no tiene el alma adentro, no tiene la opción de pensar, también el que duerme. Uno que duerme se compara al muerto porque parte de su alma sube. En esa subida que él sube, que el alma sube, puede encontrarse con diferentes almas o con diferentes personas que le quieren mandar un mensaje. Entonces, en ese viaje que él tiene, le mandan un mensaje y ese es el sueño. Entonces, esa parte, cuando la persona no pensó nada, no hizo nada del día, ni siquiera tuvo la conexión con tal cosa que soñó, eso quizás es algo que le quiere mandar del cielo, pero lo más importante es saber que ese sueño está en el pensamiento. Y cuando lo queremos bajar a este mundo, que es el mundo material, el mundo de la materia, depende de la forma como lo interpretemos el sueño, así se va a cumplir. Entonces, es importante. Si alguien les viene y les cuenta un sueño, que lo primero que digan que es, Halom Tov, es un sueño bueno y que le digan algo bueno.
porque de la manera como la persona lo diga aquí, en este mundo, así él lo bajó a este mundo material. Por eso, Yosef, cuando él soñó, le contó a sus hermanos. ¿Por qué le contó a sus hermanos? Para que sus hermanos digan que él va a ser el virrey y así se va a cumplir. Y el segundo día le dice a su papá, ¿por qué? Para que su papá diga que él va a ser el rey y así se va a cumplir. O sea que hay que tener mucho cuidado de cuando decimos el sueño, que se lo digamos a la persona que pueda interpretarlo para bien. Si es que la persona le va a decir algo malo, mejor no contarlo. Obviamente, y eso por último, Dana, si es que le molesta mucho a alguien el sueño, hay un rezo que se hace para quitar ese sentimiento del sueño que él tiene. Si alguien tiene alguno, yo se lo mando por WhatsApp, el rezo que se hace. Pues si quiere, mientras tanto lo puede poner en el chat, si Buenísimo. puede. Buena idea. Bueno, ok. Rabino Yona. ¿Cómo consolar a alguien que ha perdido a un ser querido y no encuentra consuelo? Bueno, otra pregunta no fácil. Me pasó hace muchos años estar en una sinagoga donde yo vivía en Barracas, en Argentina, y estábamos casi solos, eran vacaciones, y estaba el Rav Dana. Rav Dana, un rabino muy grande en Argentina fue, un educador, se llamó el Berajá. Me tocó estar y llamaron a la secretaria de que había fallecido alguien. Entonces me tocó estar, pero estas preguntas. Bueno, me tocó estar ahí, llamaron a la secretaria que había fallecido alguien, me tocó ir a mí. Me tocó ir a ocuparme, ¿no? Uno iba a ayudar, a tapar los espejos, a hacer las cosas que tenía que hacer, a hablar con la gente. Me fui corriendo porque sabía que no estaba. Me fui corriendo a buscarlo. Le dije, Raúl, me pasó así, me toca ir a mí. No hay nadie más. ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? Rav Dana, todos saben, los que lo conocen, no sé si acá hay gente de Barracas, todos saben que él estaba con oxígeno al final, y era una persona mayor, estaba con oxígeno, y él lo que hizo fue levantarse, me agarró así del hombro, no, me tocó el hombro, y así, este gesto. No lo estamos viendo, Siguió. Ravi, porque estás congelado. Perdón, Pero sí no te sé. escuchamos, Bueno, y me tocó el hombro y se separó, me tocó el hombro, abrió las manos en forma de... y siguió. Esto a mí me enseñó de que yo hice una mala pregunta. Yo no tenía que preguntar qué le digo, porque no hay lo que decirle. No hay una respuesta verdadera, no hay una respuesta correcta, no hay nada que podamos decir que pueda servir. Por eso es muy claro la halajá. Lo que dice es, por ejemplo, la persona al principio, lo que tiene que hacer es que el deudo hable primero. No puedes ir vos a hablar. ¿Sí? Esperás que la persona hable y sí, respondele y estar con esa persona y decir lo mejor que puedas, hablar del fallecido, hablar bien del fallecido, pero es claro que lo que tenemos que hacer es eso y no ir a intentar decirle, no, pero está en un lugar mejor, no, pero es para bien, no, pero tengo mucha fe y nosotros sabemos que está en el cielo. Todo ese tema, todas esas respuestas, nosotros las creemos y ayudan mucho a una persona, cuando Dios nos libre, le pasa, tener esa fe. Pero para ese momento la persona quiere un curso. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perdón. Sí, Ravi, la mayoría se te escucha. Ahorita se te fue un segundito, pero estamos cogiendo con La persona en ese momento no quiere escuchar un shiur de Torah, un shiur de Musar, que le enseñe yo a cómo gestionar. No, la persona en ese momento quiere ser acompañada. Es interesante que la pregunta viene en una época donde no podemos acompañar, no podemos ir a la casa y estar con esa persona. Entonces, pregunté, es claro que la respuesta es que sí sirve por Zoom. Nosotros por Zoom, por WhatsApp, por llamada, por como sea, tenemos que estar con esta persona, simplemente estar, ¿sí? Más allá de lo que podamos decir. Entonces creo que la mejor respuesta es esa, tenés que estar. Gracias, Ravi. Bueno, vamos con el rabino Aviam Salem. Si es que la reencarnación existe, cuando venga el Mashiach y se van a resucitar los muertos, ¿con qué cuerpo va a resucitar el alma si tuvo varios cuerpos? Ok, en el judaísmo tenemos que dividir entre dos temas. Hay resurrección y hay reencarnación.
Con respecto a la resurrección, es uno de los principios de la fe, que nosotros lo decimos en Shabbat en la noche, cantamos Yigdal Elohim Hay, los 13 principios de Maimónides, es decir, el concepto de Tehiyat HaMetim, lo decimos en la Amidah también, que es la resurrección. Allá no hay discusión que va a ocurrir, hay discusión que va a pasar en el mundo venidero, si tiene cuerpo o no tiene cuerpo, no entremos en ese tema. Y con respecto al tema de la reencarnación, el tema de la reencarnación es un tema que fue revelado principalmente en el siglo XV, por medio de Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Pero hay una discusión muy grande dentro del judaísmo al respecto. Muy grandes rabinos en el pueblo de Israel, llamamos Maimónides, el hijo de Maimónides, el Rabbi Gaón, Rabbi Saadia Gaón, perdón, tenemos Nachmanides, es decir, muchos rabinos que niegan totalmente el concepto de la reencarnación, que ellos dicen que la reencarnación no existe. Pero hay otros rabinos también muy importantes, pero como dije, a partir del siglo XV más o menos, que empezaron a hablar del tema de la reencarnación, pero también ahí hay muchas preguntas y hay muchas discusiones internas en qué se reencarna, quién se encarna, cómo se hace, etcétera, etcétera. Entonces, primero yo creo que empezó la pregunta bien si es que la reencarnación existe. Entonces, hay una discusión muy grande que un grupo muy, muy grande del pueblo judío, es decir, de los rabinos del pueblo de Israel, estoy hablando de los Rishonim, estamos hablando del siglo IX hasta el siglo XIII, rabinos que no aceptan ese concepto en el judaísmo. Pero si vamos a decir que sí existe la reencarnación, sobre esto tengo dos cosas que decir. Uno es, la pregunta es entonces, un alma que reencarnó en 4 o 5 cuerpos, ¿en qué va a resucitar al final? Que la resurrección es un concepto que sí creemos. Sobre esto no hay respuesta, llamamos. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a saber nosotros? El problema es que ni el último cuerpo se va a quedar. Hay que entender, también se va a pudrir. Entonces, todo ese concepto en qué va a reencarnar son conceptos que nosotros no sabemos contestar, porque a nivel físico, el cuerpo que fue enterrado, con el tiempo no va a quedar mucho de él. Y entonces ya es un problema, entre comillas, de Dios, que Él va a ver cómo va a reencarnar y cómo va a unir cuerpo y alma en el momento de la resurrección. Aparte de esto, yo creo que hay que agregar el concepto de la reencarnación, aunque es un tema bastante interesante, llamamos. Interesante me refiero que llama mucho la atención, pero creo que tiene muy poca importancia en nuestra vida. ¿Por qué muy poca importancia en nuestra vida? Porque ¿qué es la reencarnación? ¿Qué me va a aportar, llamamos, en mi vida hoy en día? ¿Qué me va a ayudar? Yo no sé cuál fue la vida anterior mía, si tuviera. Yo no sé qué va a ser la próxima vida mía. Entonces, ¿qué pasa con la reencarnación? Siempre nos concentramos en el pasado y nos concentramos qué va a pasar con nosotros en el futuro. Y olvidamos concentrarnos en el presente. Entonces, si quitamos, yo creo que una vez alguien me preguntó esto y yo lo contesté, si la reencarnación existe o no, hay una discusión, pero para mi vida propia no me va a aportar nada y por eso no voy a perder tanto tiempo en ese tema, sino voy a concentrarme en mi vida en el presente. Así es. Gracias, Rabino. Rabino Ishai. ¿Hay alguna diferencia entre rezar pronunciando las palabras o decirlas en la mente? ¿Llegan ambas maneras directo a Dios? Buena pregunta. Pero antes, yo sé que ya es tarde y me gustaría sí decir algo de la reencarnación, porque yo hablo mucho de ese tema. Y el tema es que la pregunta que hicieron es ¿en qué cuerpo se va a resucitar los muertos? Hay que saber que aunque no entendamos o no, o sí entendamos, ese cuerpo va a resucitar. Aparte de las costumbres que ponemos aquí en el hueso luz, el vino de Abdalá, es porque de ese hueso luz, un hueso pequeño, de ahí va a resucitar todo de ese pedazo de cuerpo, va a sacar más cuerpo y así va a completar el cuerpo de la persona. Pero tiene razón Rabino Avi, no podemos entender, pero lo que sí podemos entender es que cuando el alma, digamos la primera alma que hizo Dios, 100% de alma, entró a un cuerpo. Ese cuerpo bajó a este mundo, digamos que completó nada más un 20% de su misión. Entonces, sube de vuelta, después de 120 años, el 20% de su misión que sí completó se queda en el cielo y el 80% vuelve y baja aquí en otro cuerpo. El alma no es algo completo.
El alma es como la vela. La vela puede pasarse a miles de velas y no se la va a quitar. Entonces, por eso, el 20% que sí cumplió su misión se queda. El 80% vuelve y reencarna en otro cuerpo. Y luego pasa, digamos que esa persona otra vez completó nada más otro 20% de su misión, entonces sube y se queda otro 20% y baja otro 60%. Y así, entonces puede ser que un alma completa, que es 100%, tenga 50 cuerpos diferentes y todos van a resucitar cuando venga el Mashiach. Porque cada pedazo de cuerpo va a tener un pedazo de alma que lo va a resucitar cuando venga el Mashiach. Esa es la creencia, y de hecho se lo trae en el Shara Gilgulim, en un libro que trae de los Gilgulim, pero hay que saber de que los que sí creen en los Gilgulim, obviamente, de que cada persona va a resucitar, cada cuerpo va a resucitar cuando venga el Mashiach. Ahora sí, la pregunta es una muy buena pregunta, porque si es que Dios me escucha, Dios ni siquiera necesita saber, Dios ya sabe lo que yo voy a pedir. Entonces la pregunta es, si es que Dios sabe, entonces ¿para qué yo lo tengo que sacar en la boca en fuerte? ¿Cuál es la diferencia si lo digo en fuerte o si lo digo en voz baja? Si es lo mismo. Es una muy buena pregunta. El motivo que nosotros rezamos y lo tenemos que sacar de la boca, que así menciona la halajá, que lo tenemos que sacar de la boca, no es para que Dios escuche. Dios ni siquiera necesita que lo digamos. Dios ya sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos la obligación de sacarlo de la boca? Es para que nosotros entendamos. Para que entre a nuestro ser, uno cuando lo dice, cuando lo saca de su cuerpo, entra mucho más a su ser. De eso se aprende de Haná. Cuando Haná, ella rezó para poder tener hijos, dice, sus bocas se movían, sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba para los demás, pero ella sí misma sí escuchaba su voz. ¿Por qué? Lo mismo que dijimos con los sueños. El rezo es el pensamiento que la persona tiene. El pensamiento está en el mundo espiritual. Si yo quiero bajar ese rezo a mi mundo material, que es nuestra función, quiero que Dios me dé esto, me dé lo otro, lo tengo que decir en voz porque así lo bajo a este mundo material. No tengo que gritar. El Talmud dice que el que grita es como alguien que no tiene fe. ¿Por qué? Porque él piensa, nada más el que grita, Dios me escucha. Si no grito, Dios no me escucha. Entonces, obviamente, que la persona puede rezar en voz baja, debe rezar en voz baja, si es que quiere también, si es que eso lo trae más emoción, también lo puede decir en voz alta, pero que no lo deje en el pensamiento, sino que sí lo saque un poco. Qué bonito, gracias. Vamos a seguir con el rabino Yona. Ay, un segundo. ¿Cómo puede ser que la persona puede hacer cosas malas en este mundo si está hecho a imagen y semejanza de Hashem y Él es todo bien, sin duda alguna? Claro. Es buena la pregunta y es un tema que me gusta. Todo se trata del libre albedrío, ¿sí? Esto que Dios inventa, Hashem inventa para crear este mundo. Tenemos una cosa clara, alguien dijo una vez que no, pero es claro que Dios no tiene libre albedrío. ¿Sí? Dios es verdad, Dios sabe todo, hace todo bien. Entonces, Él no va a elegir hacer el mal. Dios es bueno, ¿sí? Entonces inventa el libre albedrío para nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo crea al hombre? Dios crea al hombre agarrando tierra, que es algo mundano, que es algo físico, como dijo Navi ya recién, es algo de este mundo, ¿sí? Algo físico, y le pone un alma. ¿Sí? Entonces, el alma... Rabbi Yona, espérate, que ahí sí ya está muy cortado. Y el alma, es eso que es Dios también quiere el video. ¿Vos vas a sacar a la internet? Yona, apaga tu video porque sí está ya muy cortado. Ahora estoy Busca bien cerca de la internet. Ahí se escucha. mejor, sí. Bueno. Claro que Dios cuando crea el alma, cuando crea la persona, pone un alma que es buena, que solo quiere el bien y solo quiere apegarse a Dios. Ravi, Yona, apaga tu video. Eso. ¿No? Ahora sí. Dale. ¿Sí? Sí, Ahora dale. se escucha. Sí. De nuevo, Hashem, cuando crea a la persona, la crea viendo el alma que es buena, quiere el bien y quiere acercarse a Dios, con el cuerpo que es la tierra. La tierra es algo mundano y va a ir atrás de las pasiones. ¿Sí? Todos tenemos que entender que siempre va a haber esta
esto es el libre albedrío. Nosotros tenemos por un lado para hacer el bien y por otro lado para hacer el mal. Es el permiso. Entonces, Hashem crea esta regla de juego para poder beneficiarnos, para poder que disfrutemos más para cuando hacemos las cosas bien, que disfrutemos más el pago por hacer las cosas bien. Dice el Talmud, la persona quiere más sus frutos que 9, o sea, 1 kilo de tomate que yo coseché, que 9 kilos de tomate que alguien más cosechó. La persona quiere muchas veces más el pago por el esfuerzo que hizo, que se lo regalan. Muchas veces más, dice el Talmud. Entonces Dios creó este libre albedrío y este poder hacer el mal, lo inventó Dios para darnos pago, para pagarnos por eso y para beneficiarnos. Entonces la respuesta es que debemos entender bien lo que es el libre albedrío. Ok. Gracias, Rabi. Se te está oyendo mal, para que mires mientras los otros rabinos contestan cómo puedes mejorar tu conexión, por favor. Bueno, sigamos con el rabino. Habilítenme, voy a conectar desde el celular, habilítenme por favor de ahí el micrófono, gracias. Bueno, rabino Amsalem, si es que la reencarnación, no es allá, porque hay rabinos que tienen barba y hay quienes como usted que no la tienen. ¿Qué opinión tiene la Torá? Tengo la chiquita. Usted sí la tiene, sí. Bueno, pero hay rabinos que no la tienen. ¿Sí? Con respecto a la barba. Sí. No, están bromas. Con respecto a la barba prácticamente no es ninguna condición para ser rabino. Lo más importante es lo que hay en la cabeza y en la conducta. Entonces, eso primero. La parte de la barba a nivel halágico no está escrito en ningún lado si se puede cortar, que no, mejor dicho, no hay ninguna prohibición desde el punto de vista halágico de no tocar la barba o no cortar la barba. Ese concepto de dejar la barba, obviamente fue una costumbre de un rabino, los rabinos que dejaron la barba por costumbre, llamamos presentación, etcétera, etcétera. Pero posteriormente vino de una fuente también más mística, llamamos una mística posteriormente hasídica, que es que creen que el concepto de la barba es un concepto, llamamos, de bondad y abundancia y de sabiduría. Y entonces, en las fuentes, llamamos, profundas del judaísmo, hablan mucho con respecto a la conexión entre la sabiduría y la parte de la barba. Pero también a Arizal, por ejemplo, Rabbi Yitzhak Luria, que él era una persona mística, también él, por ejemplo, arregló la barba. Es decir, hay que entender que el rabino tiene que tener una presentación bonita delante de los demás y uno tiene que arreglarse delante de los demás. Ahora Obadiah Yosef Alav Shalom también tocaba la barba y esto. Pero hay algo muy interesante y es que lamentablemente, es decir, antiguamente los rabinos verdaderamente, como dije, lo que se vendía es la sabiduría, es la conducta, la personalidad, no la pantalla. Lamentablemente, últimamente, estamos hablando de los últimos, no sé, 50, 70 años, había mucho mercadeo, llamamos, de venta de producto que no es. Y entonces la parte de la barba es, obviamente, uno deja la barba y entonces se ve una persona interesante o una persona, llamamos, muy sabia. Pero vemos que no siempre es así, es decir, muchas veces hay barba larga y no hay mucho conocimiento. Y por eso, lo que hizo interesante en Yeshiva University, empezando con orden de Rav Soloveitchik, él dio una orden allá, sí, orden o una orientación, que los rabinos de allá no dejan la barba. Es interesante, los rabinos allá no dejan la barba. Entonces, ustedes pueden ver rabinos como Rav Ben Haim, por ejemplo, no sé si lo conocen, no tiene barba. A Rav Lichtenstein de Gush Etzion, que se casó con la hija de Rav Soloveitchik, no tiene barba. El hijo de Rav Lichtenstein no tiene barba. Es decir, ellos no dejan. ¿Por qué? Porque ellos creen que nosotros no podemos, no es por la parte de estética, sino él dio y dijo, yo no quiero más seguir vendiendo producto, perdón lo que va a decir, un producto falso. Si yo no quiero que me van a medir de acuerdo a la longitud de la barba, si yo soy más sabio, más rabino o menos rabino. Sino lo que yo quiero vender es conocimiento, yo quiero vender actitud, yo quiero vender conducta y personalidad. Es lo que él dijo allá en Yeshiva University. Y vemos que la mayoría de los rabinos, no sé si la mayoría, no puedo decir así, pero muchos rabinos
digamos, graduados en Yeshiva University no tienen barba, o si la tienen muy pequeña. ¿Por qué? Porque ellos quieren mostrar, como dije anteriormente, no fijemos en lo exterior, sino fijemos en lo interior, en la esencia. Hay otra pregunta que de pronto de manera breve podemos aprovechar con el tema de la barba y contestar, y es ¿por qué el pelo es tan importante? O sea, está el tema de no cortar el pelo hasta los 3 años, el tema que usted ya acaba de explicar de la barba, el tema de cubrir el pelo de las mujeres casadas. Tenemos esto, pues, o sea, el pelo es como importante a lo largo de la historia y de las tradiciones, de manera pues breve. ¿Por qué? Sí, es verdad que hay un punto en común de que es el pelo, pero cada vez es por otros motivos, algunas hasta motivos opuestos. Es decir, por Ya, ejemplo, en Nazareo, que él tiene que dejar el pelo, allá la idea es que cuando él deja el pelo se aísla de la sociedad. La idea de él es aislarse por un tiempo de tratamiento, un tiempo de alejarse de lo que es lo material para poder crecer espiritualmente. El niño que le dejan el pelo, llamamos hasta 3 años, no es una alajá, pero es una buena costumbre que generalmente lo comparan a los árboles, llamamos que 3 años de los árboles. Entonces, es la idea verdaderamente que no hay una relación firme en todos los casos que nosotros vemos en el pelo. Pero como dije anteriormente, el concepto, llamamos de punto de vista místico, generalmente el pelo tiene 2 conceptos. O representa una belleza, por eso, como explicaron acá, que cuando la mujer tapa el pelo es por motivos de recato, o que es por motivos que nosotros tenemos que utilizarlo algo irregular para aislarse, llamamos como en Nazareno. Pero después, posteriormente, como dije, los conceptos de la parte mística dio mucha importancia, llamamos a la parte del pelo, porque como dije, el pelo, cuando uno lee, por ejemplo, el Tashlich, que hacemos en Rosh Hashanah, ve allá que hay una relación directa entre la parte sexual y la parte del pelo, que representa una abundancia, pero de otro lado representa también un rigor. Entonces es un concepto, es un tema bastante amplio que no quiero alargar. perfecto. Gracias, Ravi. Ravi Mishai, ¿por qué le echamos sal o untamos la jalá con sal después de la bendición? Buena pregunta. Aquí yo veo a don Mishael Asman y a la señora Fanny. La barba se le ve muy bien. Ojalá que también siga así también cuando termine la cuarentena. Bueno, el tema del pan en la sal, hay que saber que ponemos el pan en la sal, untamos el pan. El motivo alágico que el Talmud menciona es porque antes hacían el pan sin ningún sabor. No ponían sal en el pan mismo, sino el pan estaba seco. No seco, pero estaba sin sabor. Y para decir la bendición, a uno tiene que darle sabor a la comida. Por eso le ponían la sal, para decir la bendición a algo que me sabe bien. Hoy en día esa explicación no está. Entonces, obviamente que hay más explicaciones que son más, se puede decir, místicas en ese punto. Sabemos que la sal o la mesa de la persona se compara al mizbeach, al altar. Como decimos antes del Birkat Hamazon, el profeta le llama al altar, lo llama shulchan, lo llama como mesa. La mesa, donde uno come, se compara al altar que había en el templo. Y por eso, digamos, una persona no puede, acostumbramos, no es una prohibición, pero no debemos que alguien se siente en la mesa, no es algo apropiado porque el altar es como la mesa. Entonces, si el altar es como la mesa, entonces todo lo que comemos son como los sacrificios. Entonces, cuando yo voy a comer el pan, que es lo más importante, ese se llama un sacrificio. Sabemos que a todos los sacrificios que habían en el templo, le ponían sal a los sacrificios. ¿Por qué? Porque la sal es algo que nunca se pudre. Siempre está la sal. También la sal es la que mantiene las cosas que duren mucho tiempo. Entonces, por eso el pacto de sal, que está mencionado muchas veces en la Torah, es un pacto duradero para siempre. Entonces, por eso, cuando vamos a comer, queremos enseñar de que ese pacto de Dios que está sobre los sacrificios, también está sobre el pan, que también el pan es sacrificio. No me lo estoy comiendo nada más porque tengo ganas de comérmelo, sino me lo como. ¿Por qué? Porque es
me da fuerza para poder servir a Dios. ¿Por qué solamente el pan y no otra cosa? Porque el pan es lo más importante de la comida. Y también porque, si se fijan bien, ¿cómo se dice sal en hebreo? Melach. ¿Y cómo se dice pan? Lechem. Son las mismas letras. Lamed, Het, Mem, Melach y Lechem. Ese es un motivo que más conocemos. Otro motivo un poco más místico, que por eso cuando muchas veces yo veo a personas que le echan la sal al pan, no se hace eso. Se pone el pan en la sal, como dijo Dana. ¿Por qué? Porque la sal simboliza la justicia. Es algo que no se come, algo que no se come solo, duro, algo de justicia. Es el fuego. El sal quema, el sal cocina. Es la justicia y el pan es el que me da alimento, es la misericordia. Y por eso yo tengo que poner la misericordia y con eso endulzar, se puede decir, quitar las justicias que hay. Ese es los dos motivos que yo conozco. También es algo ya más profundo. Menciona el Ben Ish Chai, si no me equivoco, menciona que cuando yo voy a comer tengo que saber que lo al alechem levado yihya adam, que al kol motza pi Hashem yihya adam. La persona no vive, así dice un versículo de la Torá, la persona no vive por el pan, sino por la palabra de Dios que está en el pan, que le da vitalidad a todas las cosas que tenemos aquí. Entonces, para recordar eso, untamos el pan en la sal 3 veces. ¿No sé si han visto que lo hacen? Que ponen 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque si tomamos el pan, lechem, ¿cuánto suma? 76. Vamos a ver, háganme la lame 30, mem 40, 70 y la het 8, perdón, 78. 78 suma el pan. Dividamos 78 entre 3, ¿cuánto es? 26. 26, ¿qué es? El nombre de Dios. Por eso 3 veces es el nombre de Dios para recordar que lo que yo como y lo que le da vitalidad a este pan no es el pan lo que me da vitalidad a mí, sino que es la palabra de Dios es la que me da vitalidad a mi alma. Espero que pero en resumen, es una costumbre. El que no lo pueda hacer por algún motivo, se puede también poner el pan sobre otras ensaladas o, si no tienen, no es una obligación, se puede directo comer el pan. Gracias, Rabino. Rabino Yona. ¿Por qué ustedes los rabinos no saludan a las mujeres? A veces eso causa que hablen mal de los judíos. ¿Te puedes abrir el micrófono tú mismo? Perfecto, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Pues más o menos. Bien, no sé qué pasó. Siempre estoy en el mismo lugar con la misma computadora. Bueno, bueno, ahí está mejorando, ahí está mejorando. Ahora estoy con el celular, tal vez por eso. No puedo ver el chat. Bueno. Ok, la pregunta es muy buena. La pregunta de por qué no saludan a las mujeres es muy buena, pero tiene una falla. Que tiene que saber que sí saludamos a las mujeres. Es claro que los rabinos sí deben saludar a las mujeres. La persona que pregunto conoce a algún rabino que no saluda a las mujeres, que por favor le diga que está equivocado. ¿Sí? Es claro que hay que saludar a las mujeres. Me imagino que la pregunta se refiere a que no saludamos con beso. No saludamos con un beso a las mujeres. Y a esto yo quiero responder. Ni con la mano, Rabi. Ni con la mano, ni con un beso. A las mujeres, a eso yo quiero responder entonces. Nosotros tenemos que entender que el saludo es una construcción social. ¿De qué forma se saluda? Si hacer así o decir hola es una construcción social. Es algo que nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Para demostrar a la otra persona que nos importa, queremos bien y queremos ser educados y ser amables. Entonces, si nosotros logramos explicar de forma correcta, explicar a la mujer que por respeto hacia mí, hacia mi esposa y hacia la mujer que tengo enfrente, no la saludo con un contacto, simplemente con palabras amables. Si logramos transmitirlo de forma correcta, yo creo que es algo fácil de entender que, mira, el saludo no es de esta forma, es de esta otra forma. Tenemos que entender también que el judaísmo es una religión que viene de Oriente, como todas las religiones orientales. No es normal el contacto. Van a ver los japoneses que van a hacer una sinclina o demás. No, el contacto está reservado para algo más de contacto íntimo, amoroso, ¿sí?
Entonces, la religión judía entiende y nos hace entender nosotros que debemos tener respeto hacia la mujer, hacia la persona que estamos frente, y de esa forma vamos a evitar malos entendidos y evitar que lleguen a tener una relación no sana. Vamos a decir que una persona tiene una secretaria, una persona tiene una persona que ve todos los días, ¿sí? Y si empieza a tocarlo en contacto, puede ser que llegue a una cercanía mayor a la que debe. No estoy diciendo que hacer nada malo, estoy diciendo que llegue a ser una cercanía mayor a la que debería tener. Nosotros tenemos que entender que podemos saludar a una persona, podemos darle honra y respeto sin el contacto. Y tenemos que lograr transmitirlo bien, porque si no lo transmitimos bien, ahí estamos fallando, porque ahí le estamos faltando respeto. Ok, muchas gracias, Rabino. Voy a tomar una pregunta que había o que hay acá en el chat. Y como el que sigue es el Rabino Amsalem, entonces para usted, Rabino Amsalem, ¿cómo se maneja cuando una persona está haciéndonos mal y nos hace mucho daño? ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja esa situación? Ok, muy bueno. Hay una enseñanza, llamamos, en el judaísmo, que nos dice cómo es la forma de protección del mal. Nosotros decimos en la tefilá todos los días, nosotros decimos en la tefilá que Dios sálvame, por ejemplo, de un amigo malo, de esto, del otro. Nosotros lo decimos todos los días en la mañana. La pregunta, ¿cómo se hace? Es decir, yo tengo una energía negativa que alguien está deseándome o que está influenciándome en mí. La pregunta, ¿cómo yo puedo ahorita defenderme de todo eso? Sobre esto lo contesta Maharal de Praga. Maharal de Praga dice, él, por ejemplo, él personalmente no cree en mal de ojo, que no es el tema ahorita. Él dice que el mal de ojo desde el punto de vista místico, digamos que yo puedo echar, por ejemplo, mal de ojo sobre alguien. Sino él dice que el mal de ojo significa un ojo negativo, significa una visión negativa de uno sobre el otro. Pero él dice también, si vamos a suponer que existe, entonces la forma de hacerlo es ignorarlo. ¿Qué significa? Cuando yo ignoro el mal no tiene efecto en mí. Cuando yo le doy importancia al mal, incluso cuando le contesto, entonces dejo una puerta abierta que ese mal afecte en mí. Le voy a dar un ejemplo, una fuente, por ejemplo, para si uno, pero en corto espero que logre explicarlo bien. Cuando Rahel, por ejemplo, está robando, llamamos los ídolos de Labán, de su padre. Entonces, una pregunta es que ¿cómo puede ser que ella no lo lanzó en el camino? ¿Por qué no lo botó? ¿Por qué dejó las evidencias con ella? Mañana viene Labán y quiere ahorita tomar los ídolos, va a ver los ídolos allá y entonces va a culpar a Rahel como ladrona. ¿Por qué ella no lo robó? ¿Qué dice la Torá? Que ella sentó sobre ellos. Cuando ella sentó sobre los ídolos, le quitó la fuerza. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ignoro y no doy importancia a algo, automáticamente le quito la fuerza, pero también de la misma manera me protejo de la influencia negativa de ese mal. Entonces, si preguntamos ahorita con respecto a una persona, yo creo que una persona que quiera hacerme mal, primero hay que tener distancia, y dos, no dejar que esos pensamientos, acciones o palabras influyen o afecten a mí. Cuando uno ignora esa existencia, él vive una tranquilidad interna y no deja que eso le afecte negativamente. Gracias, Rabino. Rabino Ishai, según el judaísmo, ¿creemos en los signos del zodíaco? Bueno, en hebreo se llaman mazalot. Y los mazalot están mencionados en el Sefer HaYetzirah. No sé si escucharon de ese libro. Sefer HaYetzirah es un libro que que dicen que lo escribió Abraham Avinu. Y ese libro de Yetzirah dice que Dios formó 12 figuras y cada figura la puso en un mes diferente, de hecho en letras diferentes, en animales diferentes y en miembros del cuerpo diferentes. O sea que sí tenemos en el judaísmo, obviamente que hablamos de los signos,
De hecho, yo creo que la frase más famosa que siempre decimos los judíos, que es Mazel Tov. Mazal Tov. ¿Y qué significa Mazal Tov? Mazal es un signo, es una señal. Mazal Tov viene de esa misma origen. No decimos felicidades. Felicidades, la traducción no es Mazal Tov. Mazal Tov significa que tengas un Mazal Tov. El Mazal de la persona, el mes o la hora que nació la persona o el día que nació, influye mucho en la persona. Obviamente que no es según todos los rabinos, si es que por ahí va la pregunta, el Maimónides, los que conocen un poco el Maimónides, él siempre va más en lo racional. Y él dice que los signos no existen. Que obviamente que sí existen los signos, pero él dice, no creemos en los signos. El que cree es un, no me acuerdo cómo dice, es un choté, es un tonto. Pero los demás, que sí, creo que todos los demás rabinos sí confiamos o le damos importancia a los signos zodiacos, lo que sí hay que entender de que decimos que Israel me ala mazal. El pueblo judío está por encima del mazal. ¿Qué significa? Yo con mis acciones, obviamente que el mazal me da a mí parte de herramientas, y es lo que decimos mazal tov. ¿Qué es mazal tov? Que tu mazal, que tus herramientas que Dios te dio, ¿por qué? Porque naciste en ese día o por tal cosa, esas herramientas que tienes por tu nacimiento, por tu mazal tov, que los utilices para bien. Ese es el mensaje que siempre le damos a una persona cuando le pasa algo. Felicidades, utiliza tus utensilios, tu mazal, utilízalo para bien. Pero con las acciones nuestras podemos pasar, podemos quitar, aunque sea que algo se dictaminó, aunque sea que hay algo del mazal, con las acciones nuestras, con el rezo, con la tzedaká, podemos quitar también algo que mi mazal me lo dictaminó. Igual lo podemos cambiar, como encontramos en muchas partes de la Torá. Digamos, con Abraham Avinu, Dios le dice a Abraham, vayotze oto achutza, lo sacó para afuera. ¿Qué significa? Le dice a Abraham a Dios, pero yo vi, dice Abraham, yo vi en las estrellas, en los mazalot, que mi mazal no puedo tener hijos. ¿Y qué le dijo Dios? Abraham no puede tener hijos. Abraham sí puede tener hijos. Cambió el nombre, cambió la actitud, cambió de lugar, y ahí sí también le cambió el mazal. Por eso hay una frase muy famosa, Meshane makom, Meshane mazal. El que cambia el lugar también puede cambiar el mazal. Entonces, conclusión, no nos podemos seguir y guiarnos por el signo zodiacal que tenemos. Una vez uno está leyendo en el periódico y dice, ay, mi signo zodiacal lo está leyendo, uy, justamente yo, y es igualito a mí. Ah, no, ese mes equivocado. Me pasa muchas veces que leo y pienso que sí, y luego me pasa, todos los que escriben en los periódicos o en las revistas de los signos zodiacales, no podemos fijarnos en eso. Por eso la Torá nos dice, tamim tiyei Hashem elokeja. Una persona tiene que ser tamim, tiene que ser simple con Dios y no crear en otras creencias. Pero lo que sí es que el mazalot sí existen, quizás sí también le pueden dar a la persona sus herramientas, y lo que la persona tiene que hacer es utilizarlos para bien y con eso cambiar la actitud de la persona. Rabbi Nishai, yo creo que aquí hay una pregunta, no sé, la intuición me dice que es como para usted dentro del chat y es una de las primeras, permítame, se la dirijo a usted. Dice, que una persona juzgue a otra está mal, así como una persona más observante no puede juzgar a una menos observante. ¿Se puede juzgar a una persona o personas que quieren tomar leche halab Israel o productos lácteos realizados con leche de este tipo? Más que si no es por el éter, o sea, permiso, de hace unas décadas, a todos nos tocaría tomar leche de este tipo o productos lácteos hechos con esta leche. Bueno, yo, aunque puede ser que parezca, pero yo no cuido Halab Israel. Yo aquí como, aquí en todo el mundo igual como la leche, porque me tocó a mí ir a una fábrica en Tailandia. De hecho, en mi segunda misión de rabino fui a Tailandia, a Bangkok, y ahí entré y vi el proceso y es imposible meter algún otro animal a ese proyecto de leche. La máquina lo detecta y lo saca, ni siquiera existe esa opción de que pongan otra leche. Por la pregunta, me imagino que lo que él dice es que ¿puedo juzgar a otra persona? Obviamente que no. Y yo quiero volver a decir, tanto la persona que se casó con una no judía, tampoco lo puedo juzgar. Lo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque él es un judío o porque es una persona en general, aunque no sea judío.
Tenemos que amar a todos, y por eso ahí puse también en el chat después, el amor de la persona no depende si come halal Israel, no come halal Israel, si está casado con tal persona, si lo podemos subir a la Torah, si no lo podemos subir a la Torah. La forma como lo juzgamos, lo tenemos que juzgar igual y respetar de la misma manera. Aunque yo no como halal Israel, igual voy a respetar al que sí come halal Israel y le voy a ayudar a tener si es que necesita, y yo tengo la opción, le voy a ayudar a que él tenga. Porque lo que sea que la persona haga para Dios, lo que sea que haga, aunque él me decida, yo me quiero poner de una sola pata, porque así yo creo que Dios me dice. Si él, obviamente que yo lo voy a tratar de encaminar a un camino correcto, pero si él lo hace pensando en Dios, que lo haga, tfaddalu, como decimos, que lo haga. La idea es sí, nunca juzgar a nadie para mal. Gracias, Rabino. Y vamos a hacer 2 últimas preguntas para terminar, las que están ya en el listado que traíamos, una al Rabino Yona y otra al Rabino Amsalem, y terminamos. Rabino Yona, ¿es obligación taparse los ojos cuando decimos el Shema? A ver, ya, ahí, dale. Claro. Buena pregunta, gracias. Así. La halajá dice que hay que taparse los ojos, y eso parece que viene a la costumbre de un rabino de la Gemaná, que lo hacía para concentrarse. Y es claro que nosotros, muchas veces en la vida, cuando necesitamos concentrarnos o algo, lo primero que hacemos así, porque no queremos que nos distraiga nada, sino queremos solamente pensar en lo que necesitamos. En el caso del Shema Israel, es un peso muy, muy elevado. Todos debemos conocer el Shema. Muy importante que todos lo conozcamos y lo entendamos, y entendamos qué dice, y todas las kavanot, todo lo que hay que pensar mientras uno pronuncia el Shema Israel. ¿Sí? Inclusive en la última palabra, por ejemplo, Ejad, 3 letras, todo lo que hay que pensar. Ejad, Dios es uno. Alef, Ejad, la última palabra. Ejad, Alef, es que Dios es uno. ¿Sí? Único Dios. Het, que hay 8 lamot, que hay 8, no se llaman los cielos, ¿sí? Que hay 8 dimensiones, por decirlo de alguna manera. Dale, los 4 puntos finales, hay un montón de cosas en cada letra que pensar, que obviamente si vamos a estar mirando otra cosa no lo podemos hacer, no podemos concentrarnos. Entonces, para concentrarse es necesario, nos tapamos los ojos y nos hacemos una doble barrera, con los ojos cerrados y con la mano, es una doble barrera que nos va a ayudar a concentrarnos. Escuché algunas respuestas, por ejemplo, esta acción me hace a mí mismo me recuerda que tengo que concentrarme también. Y escuché que según el Ben Ish Chai y según otros rabinos sefaradim, también tiene motivos cabalísticos muy grandes por qué hacemos así. Y incluso hay diferencias de qué forma se hace, por qué se hace así. Y cuando uno toca con la mano de esta manera, era una shin. ¿Sí? Entonces, también eso es una forma. Hay diferentes formas como hacer, y todo tiene su motivo, su costumbre. Pero sí, es necesario taparse, seguro que es necesario taparse los ojos, aunque sea, aparte de la halajá, aunque sea solamente por el hecho de concentrarnos y poder decir de verdad el Shema. Ok, gracias, Rabbi. Rabino Amsalem, dicen en el chat, ¿qué pasa si para salvar la vida uno recibe sangre donada? ¿Cambia en algo la persona? Ok, vamos a hablar primero de punto de vista halágico. Y después vamos a explicar el punto de vista espiritual. Parte del punto de vista halágico, hay una mitzvah, yo diría hasta obligación, de uno dar sangre, es decir, donar sangre, y el otro recibir la sangre. Y acá no hay, según los hajamim, no hay ninguna diferencia. Llamamos si yo tomo la sangre, si recibo donación de sangre de un judío o de un gentil. Es primero que tengo que entender la parte halágica. A nivel espiritual, casualmente hoy empezamos a estudiar el libro de Atania y él explica que hay 2 almas, llamamos alma animal y alma espiritual. Y la sangre que una persona recibe de otra persona le da la parte de vida, llamamos la parte solamente de sangre como vivir para mantener el cuerpo, pero no tiene ningún efecto, llamamos a nivel espiritual de la persona, porque ya el trabajo espiritual de la persona es con el alma espiritual, no con el alma animal. Yo diría que la pregunta va a ser más fuerte. Por ejemplo, si una persona recibe una donación de corazón, ¿ok? Donación de corazón de una persona muy cruel,
La pregunta es, ¿esa persona por haber recibido ese corazón va a convertirse en una persona cruel, que sea más que una sangre, sino es un órgano en sí? Y la respuesta obviamente es que no. ¿Por qué? Porque las cosas no vienen automático, es decir, no, las cosas no vienen en una forma así, sino la idea que es un autotrabajo, una autorreflexión, un autoavance que una persona está haciendo por medio de el trabajo permanente y diario que él está haciendo con su personalidad. Gracias, Rabino. Bueno, señores, hemos tratado de cubrir diferentes temas. A veces se alarga uno, usualmente ha pasado así. Se ha alargado un tema, pero tratamos de cubrir diferentes temas. Les sugerimos, si tienen más inquietudes acerca de un tema específico, ponerse en contacto con el rabino de su preferencia o dirigir las preguntas al número de celular que está en el chat para que ellos les contesten. Síganos enviando sus preguntas para los próximos encuentros. Todavía tenemos por ahí en la lista varias sin responder, pero síganos enviándonos. El rabino Ishai está proponiendo, el próximo lunes es festivo, está proponiendo reunirnos el próximo lunes. Rabanim, Yona y Amsalem, si quieren, díganos si tienen disponibilidad. Sí, se puede. Yona. Por mí, no sé. También. Listo, perfecto. Entonces nuestro próximo encuentro es el próximo lunes festivo a las 7 de la noche. Recibirán la invitación con el nuevo link de Zoom por el mismo medio que la recibieron esta vez. Les agradecemos mucho, Rabanim. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores y señoras participantes, asistentes. Gracias por las preguntas, gracias por las respuestas. Laila Tov. Gracias. Laila Tov, gracias a todos. Nos vemos si Dios quiere. Chao.